Bueno, muy bien. Comenzamos nuestra transmisión. Esperamos que se vayan sumando aquellos que están con la inquietud de conocer quién es Darin McNabb. En realidad todos conocemos a Darin McNabb, todos tenemos un enorme aprecio por su trabajo, por su bondad, por su generosidad y estamos esperando que se sume a esta charla. Ya está con nosotros en unos instantes más. Vamos a tenerlo y vamos a tener una bonita charla, una interesante charla con el queridísimo Darin McNabb. Estamos haciendo pruebas, lamentamos muchísimo no haber podido realizar esta entrevista la semana pasada, pero tuvimos problemas, algunos problemas técnicos que hemos sorteado hasta el momento y creo que venimos bien y crucemos los dedos de que todo va a salir maravillosamente. Bueno, les agradezco mucho a todos los que se van a ir sumando en la charla, que es una charla verdaderamente muy esperada. Todos ustedes conocen a Darin McNabb. La pregunta era retórica, ¿no? Darin McNabb es probablemente, ahora le vamos a preguntar si él lo sabe, probablemente uno de los pioneros, uno de los primeros que creó contenido enfocado en la filosofía para las redes sociales. Y en este sentido, es de alguna manera un precursor. Inauguró una época de la filosofía de alguna manera y entonces es verdaderamente muy valioso el trabajo que hace porque lo hace desde una profesionalidad muy destacada y es reconocido a nivel mundial. Otra cuestión interesante es que tiene ya 15 millones de visualizaciones. La semana pasada estaba llegando a las 15 millones de visualizaciones y esta semana ya llegó a las 15 millones de visualizaciones, lo cual, desde el punto de vista cuantitativo, sabemos que no es relevante, pero teniendo en cuenta la calidad del trabajo que hace es encomiable. Es verdaderamente un logro muy importante. Así que bueno, sin dar más preámbulos, ya son las 9 de la noche en la República Argentina y las 18 en México, que es donde vive Darin McNabb. Así que le vamos a dar la bienvenida, querido Darin McNabb. Bienvenido a nuestro espacio de encuentro. Buenas tardes, Gus. ¿Qué tal? Un gran gusto estar aquí contigo y con tu público. Oye, te tengo una pregunta. Estoy viendo, Sí. bueno, ya desapareció el cartel de este evento con esa cara. No sé dónde encontraste esa cara a mí. Tú estás ahí abajo con los lentes de sol, cabello largo, te ves muy cool. Y tú me sacas una imagen como estoy echando un pedo o algo por el estilo. Porque la pregunta retórica era, ¿quién es Darin McNabb? Como si no supiera, en realidad es una pregunta que se contesta sola. Darin McNabb es probablemente el filósofo, ya podemos decir de habla hispana, ¿no? Podemos decir de habla hispana, uno de los más conocidos. Has logrado, tu logro es verdaderamente fantástico, lo decíamos recién, 15 millones de visualizaciones en un área como la de la filosofía. Es verdaderamente un hito. Darin, ¿vos te das cuenta? Hace unos días cuando charlábamos me decías, es increíble que la gente me reconozca. ¿Vos te das cuenta que te has transformado en una especie de figura de bestia pop, una figura pop? ¿Cómo vivís eso? La primera pregunta, ¿cómo vivís ese impacto que tiene tu llegada en las redes? Bueno, la verdad es que para mí es bastante extraño. No soy una persona que busca esa quizá notoriedad o que la gente me reconozca. Es muy extraño porque la gente pues ve mi cara, ¿no? En un cuadro en internet y entonces es solo un aspecto de mí. Yo hago lo mismo, yo veo otros podcasts y gente en línea y supongo que los conozco o si los conociera pues seríamos como grandes amigos, ¿no? Y hay toda una vida detrás de eso
pues, que la gente no ve, que no conoce. Y solo me ven con la corbata y así preparado y hablando de filosofía. Y bueno, la verdad es que yo no tengo una vida aparte muy desmadrosa y salvaje y soy bastante como me ven en ese cuadrito en YouTube, pero de todas formas es una sensación bastante extraña. Que alguien me reconozca en la calle o algo así. Comenzaste, vamos a contarle un poco al público, esta entrevista va a quedar grabada y obviamente la van a mirar seguramente muchas veces mucha gente porque verdaderamente sos una persona que no ha comenzado ayer, digamos, no sos un improvisado, no sos un youtuber de esos actuales que explotan con un contenido tal vez muy poco trabajado o muy casual, no un poco trabajado, porque algunas elaboraciones de los youtubers son verdaderamente impecables, pero a veces trabajan con lo casual, con lo cotidiano, con alguna chispa, alguna idea. Sin embargo, tu carrera como profesional dentro del ámbito académico comienza hace muchísimos años. En el año 86-87 te recibís de licenciado en biología, si no me equivoco, y Sí, trabajás... sí, te equivocaste. En 97. 97. ¿En 97. biología? No, bueno, sí, en biología, sí, 85. Claro. En el año 87 te graduás como licenciado en biología y comenzás a trabajar en laboratorios como un científico, digamos, del ámbito del palo de la empiria, ¿no? De lo empírico. ¿Cómo es ese pasaje a la filosofía? Pegás un salto a la filosofía, 10 años después eres un doctor en filosofía. Comienzas siendo un científico que tiene un área determinada de conocimiento, una metodología, has mamado esa condición, has adoptado esa posición y luego pasás al ámbito de la filosofía. ¿Cómo es eso? Se lo debo a los jesuitas. Qué interesante. Sí, yo estudié la licenciatura en Loyola Marymount University en Los Ángeles. Ajá. Mi idea era ser médico. Y entonces, en pocas universidades, básicamente las jesuitas, ellos tienen un pues, tronco común de cursos que todos tienen que tomar para que todos salgan con una educación redonda, ¿no? Humanista. Y entre esos cursos es un curso de filosofía. En los Estados Unidos la filosofía no se ve a nivel de preparatoria. Entonces yo no había tenido, digamos, no me había expuesto, digamos, al estudio de la filosofía. Y aunque me criaron católico, y yo creo que tenían muchas inquietudes, yo creo que filosóficas con respecto a la religión cuando estaba pues, creciendo. Y entonces en mi tercer año de estudios me tocó un curso de filosofía. Y esto cambió el chip. Yo recuerdo todavía el primer día de clases, mi primer maestro de filosofía, Mark Morelli se llama. Qué importante lo que estás diciendo. Pues él decía, hay 3 clases de objetos de los que podemos tener conocimiento. La primera clase de objetos es lo conocido. Yo creo que la gente ha escuchado esta cuestión. Lo conocido, ¿no? Estamos hablando, está lloviendo, está soleado. Lo conozco y sé que lo conozco. Y luego la segunda clase de objetos es lo desconocido. Por ejemplo, si hay vida inteligente en otra parte del universo. Lo desconozco, pero sé que lo desconozco. Y luego lo desconocido. Aquello del que ni sabemos que no lo sabemos. Y eso me intrigó. Yo recuerdo que me intrigó mucho. Y yo pensaba, pues, ¿qué hay en este mundo que no conozco y que ni sé que lo desconozco? Y estoy por descubrirlo. Y eso fue el comienzo, digamos. Entonces yo seguí tomando cursos de filosofía porque me gustó mucho ese primer curso.
declaré lo que se llama en el sistema gringo un menor. Mis estudios mayores eran biología, estudios menores, los últimos 2 años de filosofía. Y terminando, pues simplemente tomé la decisión de no seguir con los estudios hacia la medicina, sino pues filosofía. Entonces tomé un año sabático y de forma autodidacta también pues viendo a esos profesores que había conocido en la facultad, leyendo mucho. Y luego apliqué a programas de filosofía, de maestría en Boston y quedé en el Boston College. Así que eso... Darín, qué importante lo que estás contando. En un tiempo, en una era que estamos viviendo y que de alguna manera vos has inaugurado con tu espacio, que tal vez surgió por casualidad o por una decisión práctica de hacer llegar la información de una determinada manera, pero es un tiempo en el cual pareciera que nos está, digamos, que el aprender se ha disociado de ese encuentro humano, ¿no es cierto? La información está ahí, uno puede estar ordenada, está desordenada, uno puede acceder rápidamente, velozmente a bibliotecas enteras. Sin embargo, en la filosofía sucede algo interesante, que es todavía esa cuestión que los griegos vieron en la dialéctica, eso de entrar en una especie de debate con un otro y después con uno mismo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Qué crees que es lo que está sucediendo ahora con la filosofía? En este momento, en mi país, en Argentina, entre las personas que hacen difusión de la filosofía, había como 5 o 6 eventos, casi todos de manera simultánea en Internet. Gente charlando, discutiendo, debatiendo, revisando autores. Todos los viernes, sábados, se llenan las redes de espacios donde hay gente atendiendo a la filosofía. ¿Vos qué crees que es lo que está sucediendo con la filosofía en este tiempo que encuentra este lenguaje nuevo, esta plataforma nueva? Vos acabás de destacar algo muy importante. Recuerdo un profesor, su nombre, sus palabras, el impacto que provocó en mí. ¿Crees que eso se va a preservar, que la tecnología está jugando a favor o en contra de eso? Vaya, son varios temas ahí en tu pregunta. Y en cuanto a la cuestión de este descubrimiento filosófico en uno y su cultivación, es imprescindible que haya algún interlocutor. Vaya, es más bonito que sea en persona, ese es mi punto de referencia. Pero seguramente para los jóvenes de hoy en día que nacen con la tableta en la mano, esto pues va a ser otra cosa. Entonces, lo que tenemos obviamente en Internet es pues información por todas partes, la capacidad de poder acceder a la información. Y esto es una gran ventaja, un gran beneficio para mucha gente que no sabe la cantidad de mensajes, de correos que me llegan de gente pues, que me habla un poco de su vida, de lo que hacen. Trabajan en una oficina o son un abogado o algo por el estilo, que nunca pues, podían estudiar la filosofía de forma, pues, no sé, sistemática o directa en la facultad. Y entonces, pues, canales como los míos, cursos en línea, los PDFs y permite a la gente, pues, acercarse a la filosofía. La pregunta es, ¿con qué fin? Ese es un problema que encuentro en mi canal, que el canal no es... He tenido mucho problema en definir mi público. Sí, es que a veces hago videos que son muy especializados para alumnos de licenciatura o maestría que están estudiando, no sé, Heidegger o quien sea.
y otros videos que son mucho más amplios, para un público mucho más amplio. Entonces, yo no puedo, no, tengo una idea un poco de la gama de motivos de la gente. Algunos simplemente pues les gusta leer la filosofía y les ayuda a resolver problemas. Para otros es un puro goce, para otros es un poco más instrumental. Se utiliza para avanzar en su trabajo académico y entonces yo en general yo no diría algo, vale, ¿qué quiero decir? Es demasiado pronto como para decir cuál va a ser el efecto del Internet en el estudio y la práctica de la filosofía. Eso tenemos que esperar 50 años a ver qué sucede, ¿no? Realmente. Sí, se puede entonces comentar cosas buenas, beneficios, pero luego están las cosas no tan buenas. Es decir, nosotros nos fijamos en el contenido. Qué bueno que hay una serie de videos sobre Hegel o sobre Heidegger. Sin embargo, no nos fijamos tanto en el entorno en el que estos videos, esas pláticas, esos seminarios y conferencias se llevan a cabo. Se llevan a cabo en plataformas que tienen una dinámica muy problemática desde mi punto de vista, que tiene que ver con los algoritmos, cómo cierto contenido se visualiza y otro se oculta. Y básicamente trabaja a través de una dinámica, es decir, redes como Facebook o YouTube, lo que trabajan con el modelo económico de la publicidad. Entonces, requieren que la gente esté el mayor tiempo posible en sus sitios. Y para hacer eso, la forma más eficiente para hacer eso es poner contenido que enfurece a la gente. Es decir, las emociones negativas, bueno, es todo un tema que no quiero así discutir aquí con mucha profundidad, pero el punto es que un poco lo que Byung-Chul Han llama la psicopolítica, ¿no? O sea, es el control del estado de ánimo. Sí, sí. Y eso es algo que no se ve, o sea, es parte del entorno estructural y por eso es peligroso, porque no está a la vista, ¿no? Entonces, es por eso, en parte, que yo no permito publicidad en mi canal. Yo nunca he monetizado mi canal. No quiero jugar, digamos, el juego del... Muy interesante ese dato, es muy interesante ese dato. Bueno, la verdad es que yo tengo la gran fortuna de ganarme la vida con una clase de tiempo completo como profesor. Entonces puedo darme el lujo de no monetizar mi canal, ¿no? Yo sé que hay muchos jóvenes que están empezando en este entorno y obvio que necesitan un ingreso. Entonces, para mí la decisión es muy fácil, para ellos no tan fácil. De todos modos, también ahí hay algunas estructuras o modos de que esa monetización realmente tenga un sentido, digamos, porque, qué sé yo, el otro día escuchaba, en México necesitas 1 millón de visualizaciones para recibir $300, o sea, es ínfimo lo que se puede acceder, la gente tiene mucha fantasía en relación a eso. Así es. Bien, vos has estudiado entonces en California, sos norteamericano, has criado, has nacido y criado en Estados Unidos, y de pronto apareces en México adoptando la ciudadanía mexicana, viviendo en Veracruz, si no me equivoco, que es una ciudad al sur de México. Y toda tu carrera como filósofo prácticamente la haces en español. Efectivamente, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es esa conexión con el mundo latino? Yo no era mi intención ser académico. Yo quería estudiar la filosofía
en parte porque yo quería mi primer amor no es tanto la sabiduría y la filosofía, sino la poesía. A mí me encanta la poesía y yo pensaba que necesitaría ese conocimiento, esa sabiduría para ser un poeta de peso, ¿no? Y entonces, cuando yo me doctoré en 97, yo quería viajar, no quería quedarme ahí. Y mi plan era ser un bohemio, escribir poesía viajando y dar clases de inglés. Y México era el punto de partida. Sin embargo, me quedé atrapado en México. Yo vivo en el estado, yo vivo en la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz. Sí. Y entonces yo llegué aquí en 97 y necesitaba, la verdad es que ni siquiera sabía que había una facultad de filosofía en la Universidad Veracruzana. Y pues alguien hizo el contacto entre mí y la facultad, que necesitaban ayuda con la maestría. Me ofrecieron un contrato de medio tiempo y dije, pues muy bien. Y pues di un semestre, me gustó. Y entonces me quedé aquí trabajando y unos años después logré una plaza de tiempo completo. Así que empecé a hacer... Darín, ¿esto en qué años? ¿97, 98, esos años? Sí, 97. Unos años de mucha efervescencia política con Chiapas, con el subcomandante Marcos, con toda esa fuerza, esa reacción antiglobalización, y vos ahí, estudiando filosofía, en ese contexto cultural, más bien multicultural, porque lo que muchas veces desde afuera de México no se entiende, no se sabe, es que México es una cantidad enorme de naciones, de culturas, de historias que son parecidas, que son similares, pero que tienen orígenes muy distinguibles. Y que esa cuestión histórica, ¿no?, que se da con la conquista española y los aztecas tiene que ver un poco con toda esa cantidad de culturas que conforman México. Y vos ahí, en el medio de ese momento tan clave, tan históricamente tan importante, ¿cómo viviste eso? El subcomandante Marcos en la selva y los movimientos de campesinos y de indígenas. Mira, ojalá pudiera decirte que yo fuera a la selva Lacandona y Lacandona y a buscarle al subcomandante y que me metiera en el activismo y todo eso. No. O sea, yo leía mucho sobre eso, pero tenía muy claro que ahora no recuerdo cómo se llama, es un permiso para estar en el país. Ah, perfecto, sí. Una visa. Si uno se mete en cuestiones políticas. Sí, te puede echar del país, entonces pues... Estabas con restricciones. Sí, pero luego en algún momento ya tiene como más de 12, 13 años que me naturalicé mexicano. Entonces tengo la ciudadanía mexicana. Pero entonces leía mucho sobre eso. Debo confesar que la filosofía latinoamericana sigue siendo una laguna en mi conocimiento. O sea, conocer a fondo, es que son muchos países y muchas tradiciones distintas. Sí. Ahí te preguntaba una de las personas que están mirando la transmisión sobre Enrique Dussel, si lo conocés, que él trabaja también en México hace muchos años. Sí, lo he visto un par de veces en conferencias. No lo conozco personalmente, pero sí lo he visto, lo he escuchado. Yo doy filosofía política en la facultad y algunas veces hemos visto tengo una antología de sus escritos y vemos su trabajo sobre el poscolonialismo, básicamente. Y sí,
Pero hay una fuerte corriente que cada vez más se hace presente tanto desde Latinoamérica como desde África y de continentes periféricos, digamos, continentes que de alguna manera se consideran periféricos a la gran, ¿no?, esa maquinaria de producción cultural que ha sido Europa y luego Estados Unidos. Sí. Y que hay, ¿no?, hay una filosofía de la resistencia. En Perú hay un movimiento también muy importante de filósofos que recurren al pensamiento andino, en México el multiculturalismo, ¿no?, y esa forma de racionalidad. También hay un movimiento, en África también hay pensadores descoloniales, digamos, y ni hablar los movimientos que asumen discursos de perspectiva de género. En Argentina son muy fuertes los feminismos, desde hace muchos años se viene trabajando allí. Hay una efervescencia filosófica que realmente está, el populismo de Laclau, por ejemplo, ¿no? Hay una potencia, una fuerza filosófica que no niega la filosofía continental europea ni la anglosajona, digamos. No la niega, la asume, la discute, la reproduce a su manera y desde sus conflictos. Antes de seguir en esta cuestión relacionado con Latinoamérica y tu relación con Latinoamérica, porque es maravilloso cómo has manejado el lenguaje, el discurso, la forma de llegada al público latinoamericano, que te ha aceptado, indudablemente, te ha aceptado también en España, te han aceptado muy bien. En tus trabajos, vos decías que trabajabas en filosofía política, pero también sos un filósofo realmente que cubre todas las áreas, como decíamos recién, ¿no? Podés hablar de un empirista, como podés hablar de Derrida. Mucha gente te reconoce con Derrida. Yo he visto tus conferencias sobre Deleuze, sobre el antiedipo. Maravilloso, maravilloso. Manejás todo el espectro de la filosofía occidental de nuestro tiempo. Pero si uno recorre tu trabajo y los años, llega un momento en el que aparece Peirce, el gran Peirce, que es en la década del 2000. ¿Cómo aparece Peirce en tu vida? Que el mundo te reconoce como un persiano, vamos a ser claros. Quiero corregir algo que dijiste. Me pintaste como un gran intelectual que lo sabe todo. Y Derrida y Deleuze y por aquí para allá. Y la verdad es que no me veo así. Yo puedo hablar con soltura sobre Peirce y sobre otros temas contados. Pero si en este momento alguien me preguntara en X parte, X sección del ser el tiempo y este concepto de Heidegger y no sé qué, estaría yo, no en blanco, pero tendría que volver al texto y a ver, no está aquí listo para salir. Muchos de los videos, o sea, especialmente de aquí en adelante que hago, implica mucha preparación, mucha lectura, volviendo a esas lecturas que habían hecho hace años. Y entonces, yo he dicho varias veces que la gente me escribe para agradecer el trabajo que hago en la fonda, que ayudo a mucha gente. Pero yo me considero a mí mismo el mayor beneficiado de la Fonda Filosófica, porque me permite volver a sus grandes pensadores y ponerme realmente los zapatos del doctor, ¿no? Apenas me siento llenando los zapatos del doctor. Entonces, a lo que voy es que sí, he tratado muchos autores en la Fonda, pero no es que yo sea un gran experto sobre todos esos autores, así como en este momento, si me preguntaras algo de Leibniz, algún detalle de Leibniz, lo más seguro es que podría decir algo, pero para decir algo realmente inteligente y así de profundidad, tendría que mover al texto y verlo así. Entonces, bueno, eso. En algún momento aparece Peirce y aparece con fuerza, ¿no? La gente sabe que
que tu trabajo, de todos modos, la gente sabe que tu trabajo y lo que se ve y lo que generás, y la generosidad, sobre todo, con la cual vos compartís tu espacio y compartís los textos, es muy valioso para alumnos y es muy valioso también para profesores, porque verdaderamente hay mucha rigurosidad en tu trabajo de investigación en cada uno de los informes que llevas, no sé, ¿cuántos? ¿100 informes? ¿Más de 100 informes? Perdón, ¿cuál es la pregunta entonces? Primero, si llevas más de 100 informes, más de 100 videos, ¿cuántos videos has hecho ya? Como 220, más o menos. 220. Y le recuerdo, o le comentamos a la gente que no lo sabe, cada uno de esos informes, de esos videos que Darín graba, tiene su texto en PDF que él comparte generosamente, donde uno puede ver, es una especie de guión con maravillosos ejemplos que a los profesores también nos sirven. A veces es complicado encontrar ejemplos de abstracciones, y vos tenés esa capacidad para lograr los ejemplos con mucha didáctica. Entonces, la cuestión ahora es que aparece Peirce en tu vida. Aparece Peirce en tu vida y Peirce se transforma en algo así como el centro de tu trabajo, de tu obsesión como filósofo. Pero no es que aparezca de repente, apareció hace muchos años. Yo recuerdo que trabajaba en una librería y, ¿cómo era? Un colega me dio un librito de escritos de Peirce y me dijo que pues pensaba que me gustaría. Y valoraba pues la opinión de esa persona, entonces pues puse a leer. Y me enganchó, me pareció muy interesante el pragmatismo de Peirce, su semiótica, y luego tiempo después estaba leyendo sobre la teoría del caos y se me ocurrió una idea y empecé a investigar y desarrollé mi tesis doctoral sobre la metafísica de Peirce y la teoría del caos y en el estudio de los sistemas dinámicos. Y entonces, pues, las más de las veces el filósofo o el tema que trabajas en tu tesis doctoral se convierte en tu filósofo de cabecera, o sea, lo que tú trabajas profesionalmente en la academia, ¿no? Y en mi caso, bueno, si hubiera trabajado Foucault, por ejemplo, ese es mucho más conocido en América Latina que Peirce. Había un gran hueco, ¿no?, de información sobre Peirce y eso fue pues, esto me benefició porque pues me dio básicamente trabajo. Traduje los 58 de sus escritos esenciales al español para el Fondo de Cultura Económica, que salió en 2 tomos de la obra filosófica reunida. Y luego, posteriormente, escribí una introducción. Es un libro que vas a poner así, supongo, ¿no? Y ahí vas, muy bien. Que también logré colocar en el Fondo de Cultura Económica porque hacía falta. O sea, no existía una introducción a su sistema filosófico. Y pues tuve la suerte, ¿no? A ver. Ahí está el libro que se llama Hombre, yo lo compré, es maravilloso, un libro fascinante de Fondo de Cultura Económica, donde está básicamente todo el arco, inmenso arco de pensamiento de Peirce, un pensador verdaderamente una especie de gran genio, una especie de uomo universale de la modernidad, que escribió más de 100.000 páginas, cuya obra, para ser editada cuidadosamente como corresponde, va a tardar 100 años de trabajo denodado de sus investigadores. Hay un Peirce Edition Project que seguramente es con quien vos has trabajado para hacer estos 2 primeros tomos esenciales de Peirce en español. Y tu libro, yo lo compré, lo estoy leyendo hace una semana que lo tengo, es verdaderamente
maravilloso porque toca todos los grandes temas que hasta ahora se conocen del trabajo de Peirce, ¿no? Fundamentalmente hay uno, yo te decía, fuera de transmisión, te decía, hay uno que es muy importante, que es la cuestión de la metafísica. Y ahora vos me recordás que en el año 2004 estuviste en Argentina, vamos a contarle al público, en el año 2004, el querido Darin McNabb estuvo en Argentina y participó de la primera edición de unas jornadas que se llaman Peirce en Argentina, precisamente, impulsada también por el grupo de Navarra, Jaime Nubiola del grupo de Navarra, que son grandes investigadores de Peirce y que tienen una página desde hace muchísimos años y proyectos de investigación. Y estuviste en Argentina. Yo te cuento, Darin, te cuento que yo en aquel momento era estudiante todavía y con mucha admiración ya escuché con mucha atención, fui a tus ponencias. Y también estuviste en la ciudad de La Plata, yo recuerdo perfectamente ese día que hiciste tu exposición en la ciudad de La Plata. No recuerdo ahora si fue en español ya o si todavía lo hacías en inglés a las presentaciones y con traducción, no me acuerdo, ahora me vas a recordar vos. Y bueno, yo participé inclusive hasta de la organización. Y ven lo que te voy a mostrar. Esta foto es de la segunda. Esta foto no está en ningún lado. Se la voy a mandar a Jaime Nubiola. Esta foto está Nathan Hauser. Esta es de la segunda. Acá estoy yo, por acá. Esta es de la segunda, que vos no estuviste en la segunda. Por ahí vas a ver a Catalina Haines. Después te la mando a la foto. Esta es de la segunda que se hizo en la Academia de Ciencias de Buenos Aires. La primera se hizo, ¿te acordás? En la Universidad Austral. ¿Cómo fue esa experiencia argentina? Contame. Estabas ahí con... Además, un tema fascinante, la teoría del caos de Peirce. Es alucinante el tema. ¿Cómo fue esa experiencia argentina del 2004? Sí, muy bien, muy bien. Me lo pasé muy bien. Pues recuerdo que tenía ganas de conocer al famoso bife. Sí. ¿Lo conociste? Ahora soy vegetariano, vegano. Cierto. Sí, totalmente. Pero pues recogido de forma muy calurosa por la gente ahí. Y fue hace muchos años, la verdad es que tengo pocos recuerdos. Fui a... 6 años ya. Sí, fui en un barco, un buque a Montevideo. Uruguay, claro. A Uruguay. Y una cosa que sí recuerdo es muy tarde en la noche, como las 11 o 12 de la noche, ver a familias con niños caminando en la calle y divirtiéndose. Me pareció así tan tarde y pues me di cuenta que es la cultura latina, ¿no? Es la cultura latina, argentina en particular. En Montevideo pasa lo mismo. Acá a las 3 de la mañana hay barrios a las 3 de la mañana en que la gente está en la calle, sobre todo los días que hace calor o que está lindo, son las 3 de la mañana y la gente está inclusive haciendo actividades físicas, haciendo actividades como si fueran las 10 de la mañana. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios en particular que ha explotado esta vida nocturna, pero igual es clásico de la... Por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, era muy conocida la cuestión de que sobre la calle Corrientes había muchas librerías, no sé ahora qué habrá pasado con la pandemia que terminó de sepultar muchos negocios, pero había librerías abiertas toda la noche. Eran 4 de la mañana, vos podías salir a pasar y comprarte un libro, no sé, de Spinoza, a las 4 de la mañana en una librería de Saldo, ¿no? O Platón, no sé, que me ha sucedido a mí en alguna época, comprar filosofía en la madrugada en la calle Corrientes. Sí, verdaderamente son costumbres bastante extravagantes porque no existe en otro lugar del mundo, no existía. Ahora la pandemia ha venido a cambiarnos todas las reglas. Bueno, entonces en el año 2004 vos ya escribís tu tesis doctoral sobre Peirce, ya estás dedicado sobre Peirce y trabajás un área que es toda la metafísica peirciana. La metafísica peirciana que es tan especial, una especie de cosmología. Contanos un poco sobre esa tarea, ¿no? Porque vos me comentaste al principio que venís también de ese mundo de formación jesuita, que de pronto, ahora, muchos años después, la cosmología y el pensamiento metafísico de Peirce te llama la atención. ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan interesante la cosmología y la metafísica peirciana?
Pues para empezar, una cosa que me gusta mucho es... Peirce tiene una cita sobre la naturaleza de la metafísica y su importancia, que me gusta pues tirar a la gente. Mira, yo trabajo Derrida o Foucault y los así llamados cosmos y todo eso. Y yo tengo colegas que se consideran post-metafísicos y yo me medio burlo de ellos. O sea, la metafísica es ineludible. La filosofía es radicalmente metafísica. Entonces, Peirce, bueno, tiene unas citas por ahí que me gustan, pero el punto de su metafísica, o sea, lo que a mí me llamó la atención era la relación entre el caos y la ley o la regularidad. Lo interesante de Peirce es que tiene un esquema metafísico, un esquema categorial, de sus famosos de primeridad, segundidad, terceridad, que son categorías que por ser categorías no se superan, no desaparecen, como en el caso de Hegel, ¿no? Llegando a lo que sería la terceridad o el espíritu absoluto. Entonces, en el caso de Peirce, siempre hay elementos espontáneos, caóticos, no determinados, que irrumpen en el universo, y estos guardan cierta relación que conceptualmente era difícil entender y explicar. Y entonces cuando encontré, cuando estaba leyendo sobre la teoría del caos, me di cuenta que ahí estaban modelando el cosmos en los mismos términos. Es decir, estaban utilizando modelos matemáticos que combinaban caos con regularidad en un modelo que se llama el atractor extraño. Y utilicé ese modelo para explicar y en alguna medida justificar la metafísica de Peirce. Entonces, Vos sabés que en el año 2012, por supuesto que estarás al tanto, en el año 2012 se hizo un gran anuncio en el CERN, en la máquina de Dios, en ese laboratorio en Suiza, sobre de alguna manera, la comprobación, no sé cómo llamarlo, ¿no? La prueba de que el bosón de Higgs dejó de ser una conjetura y había un elemento ahí de prueba. Se hizo un gran experimento y una gran pompa en todo el mundo. Y el bosón de Higgs consiste, digamos, uno de los principios que rige la idea del bosón de Higgs es que hay una ruptura, ellos le llaman así, ruptura espontánea de la simetría. Ruptura, esto es increíblemente peirciano, Darin, increíblemente peirciano. Ruptura espontánea de la simetría, que hace surgir, digámoslo así, filosóficamente, de la nada, explota la nada, esa nada que es el campo de Higgs, explota por una concentración de fuerzas y el azar juega un rol ahí para la emergencia de la realidad material. Pero para Peirce es incluso más fuerte el asunto, porque no se trata simplemente, no se trata de la ruptura de una simetría previa, porque para Peirce toda regularidad, toda simetría, todo tipo de ley o regularidad requiere de explicación. Peirce dice, no bloquear el camino de la investigación. Todo requiere de explicación. Entonces, normalmente pensamos que las leyes son lo que sacamos para explicar algún fenómeno. Y Peirce no se para ahí. Las leyes también requieren de explicación. Entonces, lo interesante de la cosmología de Peirce es que parte no de un principio, no de un arje, no de un punto de partida establecido o algo por el estilo, sino que lo que hay en el principio, como dice la Biblia, es el verbo, pues para Peirce lo que hay en el principio es el
es el caos, es la espontaneidad, así como ese giro de los átomos en De Rerum Natura de Lucrecio, ¿no? Y a partir de eso, Peirce, lo explico ahí en el libro, ya vas a llegar ahí entonces en Peirce parte de la primeridad, o sea, ontológicamente, y llega a explicar todos los fenómenos macro y micro del cosmos en términos de estructura y ley. Sin embargo, es una totalidad que nunca se termina, nunca está terminada. Está cada vez más acabada, pero siempre hay nuevas irrupciones, como comentaste, del bosón de Higgs, que crean nuevas, no sé, rutas o fisuras de nueva evolución, de nuevas cosas, ¿no? Así que no hay nada acabado en la cosmología de Peirce. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Es un punto de partida, nunca de llegada, ¿no? Siempre es un punto de partida. Hay una cita de Peirce que a vos te gusta, que la tratás en el libro, que para el que no conozca Peirce, ¿no? Porque todavía sigue siendo, a pesar del gran impacto que tiene hoy en día en un montón de ámbitos de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Con sus trabajos lógicos o con su conceptualización acerca de la abducción, que ha sido tomada por ingenieros para poder pensar los sistemas inteligentes de inteligencia artificial y muchos otros programas y buscadores, motores de Internet han recurrido a conceptualización peirciana. Pero todavía hay mucha gente que desconoce, ¿no? Hay mucha información sobre Nietzsche, sobre, como decís vos, Derrida, Foucault, sobre todo en este lugar del mundo, pero de Peirce no. Hay una frase que vos trabajás que tiene que ver con esto que él dice, que él es consciente, en algún momento determinado, es consciente que lo que está indagando, no por una cuestión de revelación, no sé cómo será, no sé si es una revelación que él tiene o se da cuenta, que la obra de él es una obra, es un ámbito de indagación muy profundo que va a tener impacto. Y él dice algo así como, pretendo crear una filosofía de carácter arquitectónico con la potencia de un Aristóteles. No recuerdo la cita con exactitud. A vos te gusta citarla y trabajar sobre esa idea. Para el que no conoce a Peirce, ¿por qué Peirce se puede considerar un pensador, casi un Aristóteles de nuestro tiempo? Porque él hace con los signos lo que Aristóteles hacía con la sustancia, básicamente. Es decir, una lógica de relaciones, que es lo que, o sea, la semiótica, su análisis de los signos, es la materialización de una lógica de relaciones. Y hoy en día, esa es el sistema, es la forma conceptual de entender la naturaleza, la realidad en términos de relaciones, no en términos de cosas o sustancias. Y es algo que yo siempre digo a mis alumnos, lo más importante en el estudio es tener una pasión, o sea, que estudies algo que realmente te interese, que te apasione, ¿no? Y si puedes al mismo tiempo, ojalá lo que te guste sea un filósofo arquitectónico, porque sus pensamientos, sus ideas se prestan a tantas, o sea, debido a que son tan generales en su naturaleza, se prestan a un sinnúmero de fenómenos. Yo no sé cuántas. Algún día voy a poner a mi asistente a revisar todos mis libros, a hojear todos mis libros, sea sobre Derrida, sea sobre Husserl o Foucault, quien sea, y que busque en los márgenes la letra P, porque ahí escribo la letra P, significa Peirce, porque lo que acabo de leer ahí tiene que ver con Peirce, ¿no?
Y entonces, pero está en muchas partes de mi lectura y la historia de la filosofía. Y pues es una gran ventaja. Pues sí. Darin, hay un montón de preguntas de distinta índole del público que está Sí. presenciando en este momento. Bueno, algunas ya te las hice. Pablo Moreira dice, ¿qué opinión tenés sobre Mario Bunge? O si lo conociste a Mario Bunge, que falleció hace muy poquito, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, a fin del año 2019, creo que se fue Mario Bunge, un pensador también formado en la ciudad de La Plata, muy polémico, con una posición en relación a la metafísica, por ejemplo, también muy dura y siempre conflictuando, siempre buscando esa confrontación, que está bárbaro también en filosofía que exista eso. Sí. ¿Lo conociste? ¿Tenés alguna opinión formada de su trabajo? No, nunca lo conocí en persona. Lo respeto mucho. A veces me siento, especialmente en esa época de pandemia y teoría de complot y locuras que se propagan en las redes sociales, me pongo muy rígido científico en plan Mario Bunge, ¿no? Entonces, a veces amanezco con el espíritu de Bunge en mi cuerpo, ¿no? Es bueno, una dosis de Bunge, ¿no? Una dosis de Bunge Pero ¿no? Para no caer en la credulidad sin control. entonces yo creo que vale la pena pecarse un poco de reduccionista positivista para hacer frente con muchos fenómenos de hoy en día. Pero a fin de cuentas, no soy... En esa temática no voy con Bunge, voy con Peirce. Y mira, depende de cómo uno entienda metafísica. Para algunos, la metafísica, cuando hablan de metafísica, están hablando de metafísica ontológica, están hablando de la postulación de cosas inmateriales en el aire, como ideas platónicas o Dios o cosas por el estilo. Bueno, claro, yo no estoy de acuerdo con eso. No hay fantasmas que andan por ahí, según mi punto de vista. Pero eso no es metafísica. Eso no esa es una parte, digamos, de la reflexión metafísica. Si uno pudiera... nosotros no abrimos los ojos a ver el mundo tal como es. Siempre lo vemos de cierta forma, con cierto aparato conceptual. Y esto es algo que está tejido y estructurado en términos metafísicos. No puede comprobarse con la ciencia. O sea, Mario Bunge era filósofo de la ciencia, pero ¿qué significa eso? Si significa que todo puede resolverse con la ciencia, entonces, pues, ¿qué hace Bunge como filósofo? Pues nada. Pues que renuncie a su plaza y que sea científico o que lo deje esas preguntas a los científicos. Y si no es así, entonces la filosofía tiene un campo que no sea de la ciencia y eso se llama metafísica, forzosamente. O sea, no veo otra forma de llamarlo. No sé, entonces respeto mucho a Bunge, pero la verdad es que no, se pasa. Excelente tu reflexión, nos has abierto también un campo para pensar esta relación entre ciencia y filosofía. La gente cree que... Lo que pasa, a ver, te doy mi opinión y charlamos. La filosofía es yo siempre que hablo y pienso la ciencia, la pienso a partir de una tradición que se consolida en el siglo XVII. Lo que es antes del siglo XVII es presciencia, en todo caso puede ser una etapa de presciencia, y si no, otro tipo de saberes, pero no son ciencia, no le llamo ciencia. No es la tradición que nosotros ahora construimos o reconstruimos en los laboratorios, ni en las academias, ni en las instituciones universitarias. La tradición científica da comienzo en el siglo XVII, tal vez con la obra de Newton, tal vez es como el pilar, el gran pilar, eso habría que discutir.
Eh, y la filosofía, cuando la ciencia se consolida, ya tiene 2000 años de recorrido. Es un saber precientífico, pero cuando la ciencia se impone institucionalmente y se transforma en el discurso del poder, digamos, y las sociedades se racionalizan y se cientifiza toda la vida de las personas, la ciencia llega a toda la vida de las personas, en ese momento la filosofía también de alguna manera se subsume a esa práctica científica, queda como subsumida, queda como detrás de... Y para poder integrarse al mundo académico tiene que adoptar alguna perspectiva cientificista o por ejemplo, asumir la estructura curricular de enseñanza igual que se enseña biología, ¿no es cierto? Por materias, ¿no? Se organiza como si fuese una ciencia más, pero no lo es. Es un saber anterior. Y ahí es donde algunas personas pueden exigirle a la filosofía un tipo que busque un tipo de verdad que no le corresponde, digamos. La ciencia tiene su propio campo y su propia metodología y su propia forma de construcción que en algún momento se escindió de la filosofía. Y los filósofos tenemos que preservar ese espacio de pensamiento, me da la sensación a mí, es mi propuesta, es mi idea, en la que nos parecemos más a una especie de antiguo arte, un arte relacionado inclusive, ¿por qué no? Heidegger lo pensaba así, con la poesía. ¿Por qué no? Por algo sigue fascinando Nietzsche, con esa vertiente enfática que tenía en su decir, o Heráclito sigue habiendo ahí algo en esas máximas poéticas que son valiosas. Bueno, mi opinión, perdóname, Darín, te di mi opinión así porque me provocaste y me pareció fantástico lo que opinás en relación a Bunge. Ezequiel dice, te pongo acá la pregunta, dice, ¿se puede entonces establecer un pensamiento latinoamericano en aquella primera charla que tuvimos con características propias y hasta autónomo de cierto eurocentrismo? Interesante pregunta para un filósofo como vos, que viene del ámbito anglosajón, formado culturalmente en Estados Unidos y de pronto hace 30 años, creo que viviste más tiempo en Latinoamérica que en Estados Unidos, o lo mismo más o menos. ¿Se puede forjar ese pensamiento neurocéntrico? Sí, pues vengo yo del imperio y hago videos sobre Hegel y Heidegger y puros europeos. Y entonces es un poco... Estoy muy consciente, ¿no? de esta preocupación por una filosofía latinoamericana. Mira, yo parto de la idea de que el pensamiento es forzosamente histórico. Esa es la gran enseñanza de Hegel. Punto. La filosofía se hace, o sea, refleja su tiempo, simple y sencillamente. Entonces, su tiempo y su lugar, la dinámica social y cultural y política. Entonces, pensar que pues hay una naturaleza humana pues sencilla y absoluta para todos es pues simplemente simplista. Todo eso tiene que pensarse a partir de las condiciones concretas en el entorno en que la gente vive. Esto para mí no quiere decir que... Es decir, muchas veces veo esta cuestión como una dicotomía, ¿no? O bien eres eurocentrista, o bien eres así como aliado de la lucha contra el colonialismo y pues... ahorita, el año pasado, pues en 2019, viajando te iba a preguntar sobre los viajes, te iba a preguntar, sí. Es fascinante el blog que haces en YouTube, tal vez no es tan conocido como La Fonda, pero Darín tiene un blog en el que contó su experiencia, entonces tomó un año sabático, el año 2019, y contó su experiencia de viaje por toda Latinoamérica, cosa que tal vez nosotros muchas veces no hemos hecho, los filósofos formados Pues te contaba que pues,
conocí a gente que trabajaba la filosofía andina y platicamos largamente y etcétera, etcétera. Pero, entonces, sí, para mí no es cuestión de que voy a ser solidario con mi pueblo, mi gente, y únicamente voy a pensar en términos de esta filosofía andina, y todo lo demás, no, esto me parece, no sé cuál es la palabra, simplemente, no sé, tirando una riqueza del legado humano de mucha gente, muchos pensamientos. Entonces, para mí es debería ser una combinación, buscar las cosas que te ayuden a pensar tu presente, sea una idea de Hegel o una idea no sé, de otro índole. Vaya, lo que quiero decir es que yo no me restrinjo por cuestiones ideológicas. Es decir, mi punto de partida pues trata de ser simplemente intelectual. De hecho, la filosofía europea se ha nutrido permanentemente sobre todo del hinduismo, del pensamiento oriental en general. Hay profundas reflexiones de Schopenhauer, por ejemplo, en el mismo Hegel, que conocía muy bien muchas especulaciones, ni hablar Heidegger o Foucault también. Ellos conocen todas las formas de pensamiento alternativo y la nutren, la han transformado, han sabido exponerlas a su modo. Y yo quiero hacer una mención nada más, si la gente que está escuchando y que va a escuchar este video, hay un movimiento de filosofía realmente muy poderoso y muy potente que recoge la tradición originaria latinoamericana, bien de pensamiento andino fundamentalmente, que tiene que ver, que está en Perú. Les recomiendo que sigan las redes de la Sociedad Peruana de Filosofía y sus videos y su producción, porque es realmente muy interesante. Gustavo Flores Quelopana, un filósofo peruano, inclusive escribió un libro sobre lo que él llama la mitocracia, ¿no? Recuperar el lenguaje mítico dentro del pensamiento filosófico, sus reflexiones también, ¿no? Lo que se llama cosmogonía andina. ¿Es filosofía? Él cree que sí. Él cree que sí, que no, que digamos, y hace unas reflexiones muy interesantes al respecto. Te voy a después mostrar la referencia para que lo indagues. Y hay en Perú un movimiento realmente muy poderoso. En Argentina y en sociedades académicas por ahí un poco más europizadas, por decirlo de alguna manera, todavía tenemos esa como una especie de dependencia que, vuelvo a repetir, está atravesada de discursos muy poderosos a través de nuevas perspectivas, como la perspectiva de género. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Mirá, acá está presente Daniel Busdigan, que es el director de la maestría en la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy seguro, Daniel es un querido amigo, estoy seguro que si venís a la Argentina vamos a tener ahí unas actividades, te lo aseguro, Daniel, seguro que me va a bancar en esta, ¿no? A bancar, como decimos los argentinos. Y te dice, te pregunta Daniel, si tuvieras que definirte como filósofo, no como divulgador, ¿cómo te definirías? ¿Qué etiquetas te pueden hacer sentir representado en parte? Analítico, de alguna manera ya está respondida, pero profundizala. Continental, estructuralista, liberal, igualitario, utilitarista. ¿Cómo te reconoces? Sí, yo, irónicamente, porque trabajo PERS, soy experto en PERS, y PERS fue una de las bases del desarrollo de la filosofía analítica. Claro. No me considero filósofo analítico, no, es una cuestión de gusto, a fin de cuentas. No me gusta esa forma de pensar, lo cual no quiere decir que no tenga rigor o fundamentación en lo que pienso, de lo que digo, lo que escribo. Simplemente es un estilo que no me gusta.
Ah, pues fíjese que es una pregunta interesante porque yo soy precisamente el tipo de académico que la academia no quiere. Porque ¿Por no, qué? Contame, ¿por qué? porque no me... bueno, sí, conozco bien el pensamiento de Peirce. Sin embargo, no me especializo en Peirce exclusivamente, así como al tanto de todo lo que se escribe, las conferencias, seminarios y, Bien. y todo Estás, eso. dado- estás dando en el clavo y quiero hacer me das pie para hacer una pregunta cuando termines. Bueno, pues entonces el punto es que si la mayoría de la gente, pues en el mundo académico, filósofos académicos, se convierten en grandes especialistas en esta cosita, ¿no? Ese temita, ese autor, y no solamente ese autor, esa parte del autor, ¿no? O con el estructuralismo, como dice aquí en la pregunta, utilitarismo. Y yo, si tuviera que pasar mi vida haciendo eso, pues simplemente no podría, me No podrías. aburriría. Yo he sacado mucho provecho de grandes especialistas. Qué bien que hay alguien que trabaja únicamente esta cosa sobre Hegel o sobre Heidegger, porque yo aprendí mucho y muchas gracias, ¿no?, a esa persona. Yo en lo personal no puedo pasar 40 años trabajando exclusivamente esa cosita. Entonces, no me defino en, o sea, filosofía continental, en términos generales sí, me encuentro atraído a esa tradición. Pero también, o sea, tanto el estructuralismo como el postestructuralismo, diferentes teorías éticas, políticas. Yo, cuando la gente me hace una pregunta de ese tipo, suelo responder, pues, entonces tendría que decir que soy nietzscheano, en el sentido de que Nietzsche decía, entre más ojos mejor para ver las cosas. Entre más ojos mejor para ver las cosas. Tiene un símil, ¿no? Comparando la filosofía con el malabar. Entonces vas tirando las naranjas, ¿no? Cada naranja es un ismo, y si agarras una de esas naranjas y no las sueltas, entonces las demás caen, se acabó el juego y ya. Entonces, si agarras un ismo, un autor, y no lo sueltas, entonces estás viendo el mundo a través de un solo punto de vista y ya dejas de hacer filosofía de alguna forma, según Nietzsche. Y siempre me ha llamado la atención esa idea. Maravilloso, maravilloso. Hay algo que tanto vos por la edad que tenés y la etapa en la que te formaste, me pasó a mí también, y le pasó a Daniel Budian, que está también escribiendo, y que es quien hizo la pregunta, que somos formados todavía en esa tradición enciclopedista. Para nosotros no existía la información de las redes, así, la hiperinformación, sino teníamos que ir al libro y los libros tenían un orden estructurado. Y esa formación en el ámbito de la enciclopedia, como decíamos hoy, subsumida a las reglas y los protocolos científicos, hizo que esta cuestión de la especialización y la especificación de la tarea, y como decís vos, ¿no? Hay gente que sabe muchísimo, muchísimo, pero muchísimo de casi nada. Impresionante, impresionante, pero esa es la formación que tuvimos. Esto está en alguna medida, en este momento, transformándose. Pero yo soy de los que piensan, porque algunos creen que hay una oposición ahí, que no, el academicismo enciclopedista hay que destruirlo, hay que eliminarlo. No, yo creo que es muy valioso lo que decís vos. Es muy valioso que alguien trabaje un concepto, la imaginación trascendental en Kant, porque alguien tiene que hacerlo ese trabajo, aunque es tedioso y que tal vez al espíritu de personas que somos más heterogéneas en nuestras ambiciones, no podemos hacerlo. Pero yo creo que tiene que seguir existiendo ese académico
enciclopedista porque su trabajo es único. Mm. Me da la sensación que los chicos, se lo digo todo a los chicos que estén escuchando, que vean esta entrevista, no enfrenten al académico porque el laburo que hace el tipo ese es muy valioso y no lo va a hacer nadie, no se pierde, sino. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante que por ahí se liga a esto también. A ver, contame vos, porque yo ya te escuché en otra entrevista. ¿Por qué te hiciste vegetariano o vegano? Pregunta Nicolás Contreras. Porque leí un libro que se llama Liberación Animal ¿cómo se llama? Peter, es un ético australiano muy reconocido, el mayor defensor del utilitarismo. Ahorita vas a buscar Liberación Animal. Ahí lo buscamos, sí. Peter Sí. Singer. Peter Singer, exactamente. Y por una curiosidad, simplemente estaba yo interesado en cuáles son los argumentos filosóficos a favor del veganismo o vegetarianismo. Y leí el libro y el autor me había convencido al 100. Terminé el libro, yo no quería que me convenciera. Estaba yo tratando de como batallarlo y no pude. Se me hizo que tenía... ¿Cómo? No pudiste evitarlo, digo. No pude evitarlo. Y entonces son razones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el tratamiento ético de los animales, porque sufren y sienten dolor, y también cuestiones del impacto de la ganadería y esas cosas. Ahí está Peter Singer, sí. En el medio ambiente es un impacto enorme, ¿no? Que contribuye al calentamiento global, destrucción de ecosistemas, de muchos problemas en esas cuestiones. Entonces dije, pues estoy de acuerdo con este argumento, lo mínimo que puedo hacer es tratar de vivir de acuerdo con esa nueva creencia, y resulta que sí pude hacerlo. Y entonces desde hace 7 años no como carne, ni productos así como leche, queso, esas cosas. De vez en cuando sí, depende del contexto. Si estoy con amigos y de repente no hay otras opciones, no me pongo pesado, pero en la medida posible yo trato de comer una dieta vegana. Bien. Entonces hay ahí un componente que más allá, además de lo filosófico, desde el punto de vista racional, te impactó en tu propia vida. La filosofía es eso, impacta en la vida de aquel que estudia. Uno hace con la filosofía, se hace a sí mismo a través del estudio de la filosofía. Mira, una de las... lo interesante de ese libro es que creo que la única vez, o una de las muy pocas veces, que un argumento simplemente filosófico cambió mi conducta, cambió mi creencia, cambió mi forma de ver las cosas. Yo pienso que, y lo reconozco en mí, lo reconozco en todos mis colegas, que partimos de prejuicios y simplemente buscamos razones para justificar esos prejuicios. Muy pocas veces un argumento filosófico cambia radicalmente la forma de vivir de uno o su forma de ver las cosas. Quizá podría decir que en otro ámbito fue pues yo fui criado católico y pues llegué a perder la fe y la creencia religiosa con mucha lectura, ¿no? Y argumentos y cosas por el estilo. Entonces eso también. Pero de ahí en fuera, en general, tendemos a ser dogmáticos. Simplemente partimos de una creencia dogmáticamente aceptada y buscamos cómo justificar ese prejuicio. Y es preocupante, es preocupante. Muy interesante. No tomo lo que decís, no creo que tenga una respuesta ahora, no te voy a pedir que responda, pero me hiciste recordar las lecturas de filosofía antigua
Y ahí está Diógenes Laercio cuando hace esas primeras clasificaciones de los filósofos y dice, se dividen en dogmáticos y escépticos, que él le llama efécticos, ¿no? Dogmáticos y efectivos, no hay otra cosa. No hay, para la primera clasificación que hace nuestro querido Diógenes, yo lo amo a Diógenes, hay gente que lo combatió, yo amo esos detalles que se meten en la vida de los tipos y cuentan cosas, me encanta, pero me llamó mucho la atención, luego vi también por ahí una charla donde decía, bueno, ¿hay algo más que dogmas? Y ahora vos lo volvés de alguna manera a rozar al tema, ¿no? Son dogmas más o menos, digamos, se puede hacer filosofía desde algo que no sea dogma. Es como una situación es bastante contrariante, porque si yo digo, no, la filosofía también es dogmática, y bueno, se arma un problema ahí. Pero muy interesante lo que decís vos. En realidad, muchas veces estudiamos filosofía, pero lo único que hacemos no es nada más que afianzar prejuicios, ¿no? Hay que ser valiente para dejar que esas ideas transformen nuestra vida, ¿no? Nuestro modo de vida. Y si no, no sé si tenés alguna reflexión sobre eso. Perdón, es una reflexión que hago yo a partir de la tuya. Te pido mil disculpas. Bueno. A ver, otra pregunta. Ahí dice Daniel Busdigan, fíjate vos, que dice, es así, los esperamos por aquí, pero una gran charla en el Ágora, porque en la Universidad Nacional de Quilmes, donde trabajamos Daniel, yo, y en la universidad también trabajamos en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, pero en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos un gran espacio central que se llama el Ágora, le llamamos el Ágora, donde se reúnen los alumnos, alumnas y los profesores a hacer actividades también. Ese sería muy interesante si en algún momento, creo que vamos a volver a la presencialidad, no sé si este semestre, el semestre que viene, y si estás por Argentina, tenés acá un espacio, en muchos lugares seguramente te van a abrir, pero en la Universidad Nacional de Quilmes te invitamos especialmente. La verdad, esa vez en 2004, cuando fui, estuve yo entre persianos, pero claro, yo tengo la percepción, tengo no es miedo, pero es como cierta aprensión, no sé, que si voy a Argentina a un gran encuentro así en un auditorio y todo eso que va a estar lleno, es que el concepto que yo tengo de argentinos es que son todos psicoanalistas lacanianos y que nada más te están analizando para decirte una cosa como un koan zen que no tiene sentido y que no puedes responder de forma inteligente. Te sentís asediado por ese posible público. Bueno, ahí tenés un dogma. Sí. Ahí tenés un prejuicio, ¿no? Sí. En Argentina, obviamente, el psicoanálisis tiene una historia muy poderosa, muy potente desde el principio en español. En el habla, digamos, hispana, es uno de los países en los que el freudismo, el lacanismo tuvo mucha fuerza. En este momento yo trabajo en la Facultad de Psicología de La Plata. En este momento hay otros discursos sobre lo psíquico, realmente muy potentes, muy poderosos, que de alguna manera está lo que Lakatos llamaban los programas de investigación, ¿viste? Está esa lucha de posiciones que son discursividades, epistems, ¿no? Que no están fijas, que se mueven, y tal vez hay discursos alternativos al lacanismo, sobre todo del ámbito en lo que se llama neurociencia, no sé si existe algo como la neurociencia, pero pues bueno, sé que también hay muchos que trabajan Deleuze. Sí, por supuesto, sí. Estoy ya casi por terminar un libro de introducción a, un libro de guía de lectura a diferencia y repetición. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Por qué qué bueno? ¿Por qué? No sé por qué elegiste Deleuze. Contame vos mejor. Contame vos por qué elegiste Deleuze. Yo te iba a dar mi punto de vista, pero contame vos por qué elegiste Deleuze para trabajar. Deleuze me fascina. Deleuze es como yo tengo la sensación cuando leo a Deleuze que es tan inventivo, es tan... no conozco, la verdad es que no conozco otro filósofo que haya sido tan creativo
y que ha creado tantos conceptos. Cuando lo leo, mi mente se siente como efervesciente, como si estuviera así como saliendo burbujas. Entonces, y diferencia de repetición, simplemente es un texto súper interesante. Del año 67, ¿no? Del año 67. ¿Es? 67 o 69, 67 creo, sí. Su tesis doctoral. Pero sí es bastante difícil la lectura. Y entonces estoy haciendo una guía de lectura donde tomo al lector de la mano, así sección por sección, explicando el argumento y todo el contexto filosófico que va implícito en lo que está diciendo. Claro, yo seguí tus charlas sobre el Antiedipo, creo que son unas charlas muy buenas, muy profundas en relación a eso. Yo vengo pensando en Deleuze. Te cuento, ya siento que sos mi amigo, y te cuento, yo vengo pensando en Deleuze porque hay, como bien vos lo dijiste hace un rato, hay, en este momento yo creo que es la era Foucaultiana, ¿no? Todo el mundo recoge ideas de Foucault, conceptos poderosos en relación a cómo pensar la institucional y el cuerpo, y las prácticas, y la dominación y el poder están relacionados con el pensamiento Foucaultiano, es una era Foucaultiana. Pero vos sabés que yo creo que Deleuze da un paso más allá de Foucault. Deleuze es, de alguna manera, ya alguien que también dialoga y asume a Foucault y da un pasito más allá. Y hay un texto muy cortito, chiquitito así, que se llama Postscriptum a la obra de Foucault, Postscriptum a Michel Foucault, a la sociedad disciplinaria. Sociedad de control, exactamente. Ese texto, yo creo que es increíble y creo que el pensamiento Foucaultiano, perdón que tengo el atrevimiento de decirte esto, pero creo que el pensamiento Foucaultiano y los conceptos que él nos legó y nos enseñó y nos mostró son conceptos de un mundo que ya no está. Y que Deleuze lo vio a ese mundo. Sí, pero ese es un solo escrito, un ensayo breve. Entonces, y no lo desarrolló después, Deleuze. No. Pero lo que Deleuze, la ventaja que, bueno, vaya, los dos para mí son muy importantes y muy interesantes. Pero Foucault tiene unos 2 o 3 ideas muy buenas que trabaja pues en toda su obra, ¿no? En Deleuze hay como 35 o 40 ideas, fácil, que son fascinantes y que te llevan a lugares y vistas que no esperabas para nada. Para mí, si tuviera que dedicarme a un pensador como de carrera académica por toda mi vida, no sería Foucault. Te seduce eso, ¿eh? Te seduce. Me aburro de Foucault, pero Deleuze nunca me cansa. Te seduce quedarte 40 años en un autor, ¿eh? Ojo. Che, y escúchame, ¿y encontraste, hay pez al lado de la obra de Deleuze? ¿Hay pez que remiten a Peirce también? No escuché la pregunta. Al lado de la obra de Deleuze, ¿hay P que remiten a Peirce? Mucho. Sí, sin duda. Sin duda. Entonces, sí, ya voy a poner a mi asistente a ese trabajo porque sí, hacer toda una relación anotada, ¿no? de los vínculos. Bueno, ya estoy abusando del tiempo. Sin embargo, acá, a ver, dicen, estamos atravesados, un comentario, estamos atravesados por todas las imposiciones culturales que aceptamos de manera automática y de alguna manera armamos nuestra vida en función de ellos hasta que vamos abriendo lentamente los ojos y la cabeza. Bueno. Luego también me salté un comentario que es Peirce trabaja muchísimo en semiología, por supuesto, en lo que es teoría de la comunicación o ámbitos así relacionados con la comunicación, es muy valioso también en la literatura, en la crítica literaria, es muy valioso la obra de Peirce. Yo vuelvo a mostrar el libro, que es un libro fascinante, un libro, así como Darín cuenta y da ejemplos y tiene esa claridad, esa didáctica. El libro está escrito de esa manera, a pesar de que son temas sumamente complejos y aborda cuestiones que nadie quiere abordar. La lógica, por ejemplo, yo estudié en alguna época
grafos existenciales. Me encantaba, Darín, me encantaba. Me encantaban los grafos existenciales, que también creo que fue muy de avanzado, es todavía de muy de avanzado, que tiene mucho para dar. Y toda la parte de cosmología, que, como decíamos, muy pocos filósofos se animan, no por todas estas razones que vos diste, a hablar de cosmología o de metafísica o asumirse. Creo que diste unas pautas acá muy, muy buenas. Yo invito al público que vea este video ahora y en otro momento a que sigan esas reflexiones que vos hiciste, que vos hacés. ¿Cómo se llama ese canal? El que contás el viaje, el que contás tu viaje. Tienen un nombre particular. El que contás tu viaje. No sé a qué te refieres. Esos videos en YouTube, esos videos donde vos contás y haces tus propias reflexiones sobre lo que te está pasando, sobre tu blog de viaje. Sí. Yo creo que no he hecho nada sobre este viaje, que no sé a qué te refieres, ¿qué has visto? No. Ah, bueno, después lo voy a encontrar y lo voy a mostrar. Creo que le llamás blog de viaje o algo así. Está en YouTube. Puede ser de mi viaje a Asia hace como 12 años. Ajá. En mi primer año sabático estuve en Asia, viajando en Asia. Y creo que sí tuve un blog donde pues estaba yo hablando un poco de... Pero de este último no. Porque en esos espacios es donde también... Porque mucha gente te reconoce como un profesor que da sus clases de manera sistemática, que cuenta o que recrea grandes sistemas de pensamiento, y creo que en esta entrevista ha salido el otro Darín McNabb, el que piensa es por su propio, ¿no? que va recreando. Me gustó muchísimo algunas de las cosas que dijiste, cómo te abriste a esa reflexión. Y bueno, después encontraré el video y lo publicaré para... Entonces yo escuché tus opiniones y aparecían también este tipo de reflexiones desde Darín McNabb, ¿no? Bueno, Darín, hemos hecho una entrevista que ya lleva bastante tiempo, 1 hora y media, así que estamos charlando, Darín. Te pido 1000 disculpas por entretenerte tanto. Estoy más que agradecido y creo que la gente está muy contenta también. Pues sí, la verdad, esperaba llegar a Argentina en 2020, el año pasado, al final de mi viaje, y pues estuve en Bolivia cuando ya me di cuenta, pues nuestra colega Catalina Hines, ahí en Tucumán, en el norte de Argentina, habíamos armado pues una pues, conferencia o plática con alumnos ahí interesados en PERS. Y me escribió para decirme, Darín, tenemos que cancelar, están cerrando la universidad. Y lo mismo había pasado en Bolivia, en Cochabamba, y entonces me di cuenta en ese momento, pues tenía que regresar a México y logré salir justo en el último vuelo antes de que cerraran las fronteras. Y entonces, pues Chile, Argentina y Uruguay, pues quedaron, y Paraguay también para la próxima. Entonces, pues ojalá ya de aquí un año, ya ojalá un mundo un poco más sano, y pues podemos vernos en persona y eso no hablamos, no hablamos de la circunstancia particular de que está atravesando el mundo, crisis un verdadero momento crítico, que bueno, tal vez muchos no lo entienden, pero para un filósofo, para un sociólogo, para un estudioso de lo humano, son momentos como para aprender, ¿no? Para seguir indagando, para seguir aprendiendo. Hay cosas nuevas que están sucediendo, hay desafíos nuevos para pensar lo humano. El otro día tuvimos una charla muy linda con un grupo de estudiosos sobre el transhumanismo y los desafíos, ¿no? Digamos, se termina lo humano dentro de poco. Los Estados Unidos ya está en Marte, hay proyectos personales para llevar las sociedades y las implicancias éticas, políticas de todo eso, cómo repercuten cuando todavía no tenemos solucionado muchas cosas. Entonces es un tiempo muy interesante, no hemos hablado hoy en esta charla,
Acá te siguen haciendo preguntas. Hace 1 hora y media que estamos con el querido Darín. Bueno, Pues, acá... podemos hacer algunas preguntas más, no hay problema. Veo que Bueno. pusiste ahí... Sí, el link de donde yo escuché tu... ¿No es este? Era una... Pues, hablando un poco de lo que esperaba de mi viaje, pero no era un... Exacto, me encantó, Darín. Me encanta escucharte, no solo mostrando esos grandes sistemas, sino escucharte porque tu pensamiento está también atravesado de mucha profundidad filosófica de mucho tiempo. Sos un verdadero filósofo. ¿Te consideras un verdadero filósofo? ¿Te sentís un filósofo? No. Lo sos, Darín, lo sos. Cuando la gente me presenta y dicen, Darín es filósofo, siempre le corrijo, no, soy maestro de filosofía. Sos un filósofo, Darín. A lo mejor, si quieres hacer una distinción entre lo teórico y lo práctico, yo aspiro a vivir de forma filosófica, pero no pretendo, no voy a escribir el gran libro, el gran tomo así de filosofía que va a cambiar las cosas. Esa pregunta te quiero hacer. Fíjate, vamos a juntar esta idea que vos acabas de plantear y lo que te pregunta Sasha Princik, que es qué obra suya nos recomienda. Obviamente, yo les recomiendo, me tomo el atrevimiento, es un librazo, está escrito desde el español, pensando como piensa Darín. ¿Pensás en español ya, Darín, o no? ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿Pensás en español cuando pensás algo? Ahora, bueno, sí, para ese libro sí. Al principio, pues sí, pensaba en inglés y luego pues reduciendo. Es un proceso. Pero esa es mi única obra, es ahí. Tengo artículos publicados que... Muchos artículos publicados. Pero, y luego voy a tener ese libro sobre Deleuze. De Deleuze. Y luego... ¿Por qué editorial la vas a sacar, sabes? Podría ser nuevamente en el Fondo de Cultura. Estaba yo pensando en el siglo XXI también. Quiero una editorial con con mucha distribución. Claro. Entonces, posiblemente, o bien el fondo o el siglo XXI. Perfecto. Sí. Perfecto. Y luego espero, me gustaría escribir un libro no sobre un filósofo, sino, pues sí, mis propias no mis propias ideas, sino mis propias reflexiones. Me preocupa mucho no sé, hablando de este libro de Deleuze, y me interesa en Deleuze, la verdad es que pienso últimamente que no puedo darme el lujo de seguir leyendo mucho a Deleuze, porque no me dicen mucho en lo político. Bueno, está el Antiedipo pero lo que hace falta ahora mismo es un pensamiento que pueda analizar la realidad social, política y económica que cada vez más estamos llegando a un punto crítico, ¿no? En muchos sentidos. Y lo siento, lo que leo, lo que veo, lo que percibo. Y entonces llevo más de un año leyendo mucho a Adorno. Adorno me está ayudando mucho. Por un lado, ese compromiso vital e intelectual dirigido al sufrimiento como tal, el sufrimiento del otro, y las herramientas intelectuales para poder pensar la estructura que está permitiendo eso. Entonces, quiero escribir un libro más adelante así como tratando de pensar y reflexionar ideas como de Adorno y otros que estoy leyendo ahora, tratando de pensar cómo superar este momento de gran peligro y pesimismo de una forma viable, ¿no? Que nos lleve a un futuro mejor. Vos sabés que voy a unir como 2 o 3 preguntas. La primera cuestión es que en algún momento se postuló el fin de los grandes relatos.
Entonces, esos grandes sistemas filosóficos, tipos que se ponían a pensar así, a lo Peirce, grandes formas de pensamiento que abarcaran todo lo real, los filósofos fueron abandonando y se fueron como dirigiendo sus prácticas a hacer cosas más chiquitas. Sin embargo, seguimos admirando esas obras monumentales que trataban de abarcar, ¿no? Y siguen siendo el centro de nuestro interés. Nadie estudia un filósofo que piensa un concepto. Nos sirve, obviamente, como lo dijimos hoy, es muy valioso, pero siempre lo usamos en función de esos otros grandes esquemas de pensamiento, como grandes esquemas que son muy valiosos. Inclusive el mismo Deleuze o el mismo, si bien ellos eran, ¿no?, postestructuralistas, crearon grandes sistemas de pensamiento, o sea, no pudieron escapar a eso. Sí. Y acá preguntan sobre cuándo se viene el video, dice Natalia, cuándo se viene el video sobre Byung-Chul Han, que es un pensador que muchos denostan, a mí me parece muy interesante, y bueno, y es tal vez un pensador que está tratando de construir una forma de pensamiento más Sí. abarcador, sistemático. A mí me da mucho gusto leer a Han. A mí me encanta, sí, sí. Y yo creo que sí, también es importante para entender nuestra realidad pues, de ahora. Yo personalmente no lo veo, no es difícil. Han no es difícil. Uno lo puede leer con mucho provecho. Sí, me gustaría hacer algo sobre Han. Simplemente, para mí sería algo como... no sé cómo explicarlo. Es decir, para mí Han no es un pensador difícil. Entonces no hace falta que yo en la fonda filosófica te diga eso es lo leer que... a Han. Sí. Ya llevo un mes y medio que no subo videos. El lapso. Te iba a preguntar eso. La gente sigue pidiendo, tiene 200 videos tuyos, que además desde el principio, hace 10 años, vamos a recordar esto, 15 millones de visualizaciones tiene el querido Darin y tiene 200 videos editados, maravillosamente editados, con mucho trabajo de edición, con todo escrito, es muy generoso tu trabajo y te siguen pidiendo más. ¿Hasta cuándo la Fonda Filosófica va a seguir produciendo? ¿Tiene fuerza, tiene energía? Hasta que me muera. Vamos todavía. Sí, no, y en ese momento pues habré rascado la superficie. Obvio. Pero les cuento que estoy empezando una serie sobre Spinoza y la ética. Entonces, otro pensador monumental. Monumental. La verdad es que he tenido muchas ganas de empezar una serie sobre eso. Y la verdad es que es una obra muy compleja y difícil. Entonces, pero va a ir intercalado con, o sea, va a ser un video sobre Spinoza y luego algún otro tema, una cosa varios me han pedido que algo sobre lo que se llama el marxismo cultural. Ajá. Eso de Jordan Peterson, marxismo cultural, todo ese tenor de cosas, que me parece una burrada. Entonces voy a pues explicarlo, criticarlo y defender a gente como de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer y otros. Entonces, así, varios han pedido sobre Husserl, la fenomenología. Hay muchos temas. Es inacabado. Estamos con el arranque del semestre aquí. He tenido mucho trabajo y tratado de avanzar con el libro para terminarlo. Y en fin, entonces ya he ganado el ritmo y pues espero ya cada semana y media, 2 semanas sacar Como ves, hay algunos oyentes que están aprobando que hayas traído a Adorno, un pensador realmente potente, poderoso. Yo también
muchas veces pienso en Habermas, en algunas ideas de Habermas, o Carl Otto Appel, que era otro persiano. Ese libro de Appel sobre Peirce es muy bueno también. Eso lo conocí a Apple aquí en México. En un, lindo. Sí. Un señor muy accesible, muy buena persona, sí. Darín, me parece que ya hemos abusado de tu tiempo. Estoy realmente muy emocionado, muy contento de tenerte. Yo sabía de tu generosidad y de tu calidez para hacer este tipo de encuentros. Estoy muy contento y creo que la gente está muy contenta. Te saludan desde Colombia, desde México, de distintos lugares de Latinoamérica. Te agradecen. Acá hay gente que te está agradeciendo también. Así que bueno, nada más que agradecido en lo que pueda ayudarte o acompañarte en cualquier cosa que necesites. Estoy a tu disposición. Y Muy cuando bien. vengas a Argentina, por favor, además de Catalina Haines, que es una genia absoluta, una epistemóloga que está allí en Tucumán haciendo un trabajo encomiable también. Sí. Estás acá invitado a mi casa, que quiero compartir con vos lo que sea posible, porque te aprecio muchísimo y admiro mucho tu trabajo. No, pues muchas gracias a ti. La verdad o sea, se nota tu entusiasmo y tu afecto y todo eso y lo agradezco mucho y a veces pienso, pues, o sea, no merezco esta No, ¿cómo que no? no sé qué, y me da pena escucharlo. Me agrada, obviamente, pero al mismo tiempo me da pena. Entonces, muchas gracias por tus palabras, la invitación y bueno, pues ojalá nos veamos ahí en Argentina algún día pronto. La filosofía era un ámbito de mucho celo, de mucho egoísmo, era un ámbito de mucho egoísmo, de mucho celo, de peleas, de cuestiones así de lucha de egos. Y sin embargo, ha aparecido desde Chile, te están saludando también, y sin embargo, este milenio nuevo ha traído esta herramienta que ha abierto las puertas al encuentro. Y vos en ese sentido yo creo que has sido uno de los primeros. Recordamos que hace 10 años que está la Fonda Filosófica en el aire, ayudando a miles y miles y miles y miles de estudiantes, de estudiosos, de docentes que te recurren también al material que generosamente brindás, así que te mereces eso, aunque más no sea por la generosidad con la que trabajás y nos apoyás y nos ayudás a todos y a todas. Bueno, Darín, te saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el público. Sí. Y pues nos vemos a la vuelta. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Buen provecho. Gracias, Darín. Gracias. Muy amable. Gracias. Bueno. Increíble charla tuvimos con Darín. Muy honrado de haberlo tenido aquí en Entrevistas desde los Suburbios. Nos vemos la próxima entrevista. Muchas gracias.